Iglesia Bautista Luz y Vida, una comunidad de creyentes adorando y sirviendo a Dios. Proclamando el Evangelio. Muy buenos días, hermanos, espero que estén muy bien. Los saludo en el amor del Señor. Nos volvemos a reunir en un culto dominical. Espero que hayan estado bien en la semana, que no hayan tenido ninguna complicación. Bueno, me tocó dar esta semana el saludo inicial, así que bienvenidos. Y para iniciar quiero compartirles un versículo que se ubica en Salmos 143, el versículo 10, que dice: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Este es uno de mis versículos favoritos, por no decir en mi versículo favorito, que es entregarnos a la voluntad de Dios. Que Él nos guíe el camino a seguir, que nosotros sabemos que sus caminos son buenos. Así que les dejo ese versículo para que lo tengan en consideración para entregarnos a la voluntad del Señor. Así que los invito a orar para iniciar este culto y que sea de gran bendición para todos. Así que oremos, hermanos. Señor, nos presentamos ante ti en un nuevo domingo, Señor, para agradecerte primero que nada por la vida, por la salud, de que a pesar de que estamos en una situación compleja a nivel mundial, nos podemos seguir reuniendo de otras maneras, no presencial, pero podemos seguir aprendiendo de ti, Señor, exaltándote. Señor, te pedimos que bendigas esta reunión, que la alabanza, que el mensaje, Señor, que todo lo que se lleva a cabo en el culto sea de edificación y bendición para los hermanos, para toda la gente que puede que le llegue este culto transmitido, Señor. Te pedimos que nos acompañes como lo has hecho hasta ahora, que nos cuides y que nos podamos reunir de nuevo lo más pronto posible, Señor. Tú sabes los tiempos en los que va a ser, Señor, y que tú tienes todo bajo tu control, Señor. Te pedimos y te agradecemos todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Ya, hermanos, los dejo con el culto. Espero que lo disfruten, espero que saquemos buenas enseñanzas del mensaje, que sea de edificación para todos nosotros. Así que nos vemos, hermanos, que estén bien. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada
habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia.
El Señor les bendiga, hermanos de la Iglesia de Luz y Vida. Les doy gracias al Señor porque, como siempre, me da el privilegio de poder compartir la palabra con ustedes. Y para mí, efectivamente, es un privilegio poder acompañarlos y saber que, como se dice siempre, a pesar de la distancia, la Iglesia sigue en acción, la Iglesia sigue conectada. Y en este mes en el que se pone énfasis en esta Iglesia en acción, con énfasis en la enseñanza, hoy vamos a hablar acerca del pensamiento crítico y de cómo el pensamiento crítico nos ayuda y también fortalece nuestra fe cristiana. Así que vamos a orar al Señor para que Él pueda bendecir su palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad y también, Señor, porque en tu palabra encontramos tantos ejemplos, Señor, de cómo es que nosotros, a través de algunas preguntas, Señor, a través de algunas reflexiones, podemos acercarnos más a ti, encontrar la verdad y también tener un conocimiento más profundo de ti. Ayúdanos, Señor, a través de tu palabra, a encontrar respuestas y que podamos, Señor, siempre tener un espíritu investigador y también tener equilibrio en todo lo que hacemos. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como vamos a hablar de pensamiento crítico, será necesario que podamos ver en la palabra de Dios algunos pasajes que nos invitan a tener un pensamiento crítico, un pensamiento que no se traga todo a la primera, sino que es capaz de cuestionar, de hacer algunas preguntas y de ir un poco más profundo acerca de lo que creemos y aquellas cosas que muchas veces damos por ciertas. Así que yo les voy a compartir mi pantalla. Y como dice el título ahí, el pensamiento crítico y la fe cristiana. Lo importante que es poder aplicar el pensamiento crítico en nuestro crecimiento en la fe cristiana. A veces nosotros, como pueblo evangélico, no tenemos una tradición tan profunda en la reflexión. No tenemos una tradición tan profunda respecto a cuestionarnos algunas cosas. Y a veces se nos recrimina, o por lo menos se nos recriminaba mucho más antes, que si nosotros hacíamos muchas preguntas o nos cuestionábamos algunas cosas, éramos mal mirados, como que estábamos yendo contra lo que el Espíritu decía, que solamente había que creerlo sin cuestionarlo, y cosas así. Pero creo que hemos logrado avanzar algo respecto a esto. Hemos logrado avanzar algo respecto a que efectivamente sí se pueden hacer algunos cuestionamientos y poder avanzar en eso, en la búsqueda de la verdad. Y cuando hablamos del pensamiento crítico, es necesario buscar alguna definición acerca de lo que es el pensamiento crítico en sí mismo. Y una definición que encontré por ahí dice que el pensamiento crítico es la capacidad manifestada por el ser humano para analizar y evaluar la información existente respecto a un tema o determinado, intentando esclarecer la veracidad de dicha información y alcanzar una idea justificada al respecto, ignorando posibles sesgos internos. Esa definición respecto a lo que es el pensamiento crítico, acerca de analizar, evaluar la información, no solamente se aplica a la fe cristiana. De hecho, ahora vamos a ver cómo se aplica a la fe cristiana, pero el pensamiento crítico se aplica en el estudio de las ciencias, en el estudio de la literatura, en el estudio de diversas áreas del ser humano, de la medicina, para poder cuestionar algunas cosas y darle una segunda vuelta, analizar, evaluar la información, para ir creciendo, para ir aumentando en el conocimiento. Es el pensamiento crítico el que ha hecho que el ser humano haya llegado a cosas que antes eran límites que, según el pensamiento de la época, no se podían alcanzar. Si no hubiera habido un pensamiento crítico respecto al tema de la física, al tema del conocimiento de los materiales, no se hubiera podido llegar a la Luna, por ejemplo, o hacer viajes espaciales, enviar sondas, satélites, porque se fue avanzando en el conocimiento al analizar, evaluar la información y tratar de ir descubriendo algunas cosas. Y así fue como es que a través del pensamiento, del cuestionarse las cosas, del pensamiento crítico aplicado a diversas áreas del ser humano, es que el ser humano ha ido avanzando. Lamentablemente,
la religión y el pensamiento crítico parece que hace años atrás estaban un poco divorciados, que cada vez que alguien hacía algún cuestionamiento sobre alguna cosa era mal mirado y eso no le agradaba a la gente religiosa. Pero creo que en el último tiempo se ha avanzado bastante en esto y ha logrado que las personas tengan una fe más madura, una fe un poco más analítica, y también ha permitido que a través del pensamiento crítico podamos ir avanzando en el conocimiento de Dios. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con la fe cristiana y cómo es que podemos nosotros el pensamiento crítico de la definición que vimos anteriormente, de analizar, escudriñar las cosas, cómo lo aplicamos a la fe cristiana con respecto al tema de la enseñanza de la Biblia, del conocimiento de las doctrinas bíblicas y cómo lo aplicamos nosotros a nuestra vida cotidiana y ver si esto efectivamente está respaldado por la Biblia o en realidad lo que estoy diciendo de aplicar el pensamiento crítico está totalmente contra lo que Dios quiere? Podemos verlo también. ¿Cómo se relaciona esto con la fe cristiana? Alguien escribió por ahí que el Evangelio no es una tanda de verdades, o sea, un montón de verdades, sino que pone en cuestión todas las verdades. Me pareció interesante que efectivamente el Evangelio, las buenas nuevas, pone en cuestionamiento muchas cosas que el hombre común cree. Y el Evangelio nos lleva a entender que lo que la gente piensa acerca de Dios, la idea que la gente tiene acerca de Dios, el Evangelio viene a cuestionar eso. Porque muchas veces la gente piensa que Dios es un Dios malo, un Dios cruel, un Dios castigador. O, por otro lado, hay gente que cree que Dios no existe, que es un invento, y el Evangelio efectivamente pone en cuestión todas esas, entre comillas, verdades que la gente tiene. Entonces, me pareció interesante ese pensamiento. Ahora, ¿cómo se relaciona con la vida cristiana el pensamiento crítico? El pensamiento crítico, y lo voy a respaldar a través de lo que la palabra del Señor dice, debe ser desarrollado por todo cristiano maduro. Un cristiano maduro es aquel que es capaz de escudriñar las Escrituras para saber si alguna enseñanza, alguna predicación, algo que dijo alguien, lo que yo vi en YouTube, lo que alguien dijo en Instagram, lo que alguien encontró en Facebook respecto a la fe, respecto a Dios, respecto a Jesucristo, el Espíritu Santo, yo escudriño eso, analizo, veo la información, busco. Un cristiano maduro no cree todo de buenas a primeras, no se pone a compartir cosas que no han sido respaldadas por un pensamiento analítico, un pensamiento crítico de las cosas, donde yo pienso lo que estoy diciendo, pienso lo que estoy leyendo, analizo lo que otra persona dice. Por lo tanto, un cristiano maduro debe ser capaz de analizar la información, de tener un pensamiento crítico, un pensamiento en el cual podamos cuestionar las cosas. Y eso no es malo. Significa no tragarse las cosas sin hacer la debida reflexión. Lamentablemente, en el mundo evangélico hay hay hermanos nuestros, y nosotros a veces caemos también en eso, de creer las cosas sin analizarlas, sin hacer las necesarias preguntas para saber si eso es correcto o no. Y vamos a ver en la palabra también cómo el no cuestionar las cosas, el cómo no tener el conocimiento necesario, ha hecho que la gente que tiene podríamos decir, una buena intención de seguir a Dios, cae en diversas doctrinas que no corresponden con la palabra de Dios, pero como no lo cuestionan, como no hacen la reflexión profunda, solamente lo traga sin ni siquiera masticar, cae en errores. Las habilidades del pensamiento crítico son fundamentales para la formación espiritual, desarrollo y madurez tanto personal como de la iglesia. El pensamiento crítico, el pensamiento de analizar, de cuestionar, de ir más profundo en el conocimiento de lo que sabemos de la palabra, de lo que conocemos de Dios, nos lleva a poder tener una mejor formación espiritual, mayor desarrollo y mayor madurez, tanto individualmente como en la iglesia. No significa llenarse la cabeza y tener una tremenda cabeza llena de conocimiento. No se trata solo de eso, y vamos a hablar también del equilibrio respecto a este tema. No se trata de empezar a cuestionar todo, absolutamente todo, y hilar tan fino
que al final nos enredamos en esta vida y al final no terminamos haciendo nada porque todo lo cuestionamos. No se trata de eso, hay que tener siempre un equilibrio. Pero estas habilidades del pensamiento crítico aplicadas a la vida cristiana nos ayudan en nuestro desarrollo y madurez espiritual. Es entender que cuestionar las cosas no es falta de fe, y atención con eso, sino que tener un pensamiento crítico, el cuestionar, analizar las cosas, es en realidad ir en búsqueda de la verdad, y así tener un entendimiento más profundo de la fe, y al fin y al cabo, de Dios mismo. Si yo voy con un corazón, con una mente dispuesta a encontrar la verdad, no con un sesgo, no con el afán de probar mis propias ideas, sino que con una actitud sincera, humilde, de buscar la verdad, en base a los cuestionamientos que hago, a los análisis que hago, me voy a encontrar con la verdad, porque eso es promesa de Dios. El que busca, va a encontrar. Y si yo busco la verdad, si yo busco a Dios, voy a encontrarme con Dios y con la verdad. Por lo tanto, cuestionarse las cosas no es falta de fe, es tratar de entender aquellas cosas que a veces nos cuesta entender, es tratar de analizar aquellas cosas que necesitamos poder asimilar mejor. Por lo tanto, el pensamiento crítico tiene mucha relación con la fe cristiana y ayuda mucho a la fe cristiana. Lo que nosotros nos encontramos en la Biblia nosotros nos encontramos algunas cosas que tienen que ver con esto del pensamiento crítico. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, le dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Le dice la iglesia de Tesalónica, una iglesia que yo me podría tirar a la piscina diciendo que la iglesia de Tesalónica era una iglesia que no le provocaba problemas al apóstol Pablo, no era como la iglesia en Corinto. Era una iglesia, la iglesia de Tesalónica era una iglesia que efectivamente no le provocaba tanto problema al apóstol Pablo. Y el consejo del apóstol Pablo, en palabras finales de esta primera carta a los tesalonicenses, le dice que examinen todo y que retengan lo bueno, que no se traguen todas las cosas de buenas a primera. También a la gente, a los hermanos de Berea, hablando de los hermanos de Berea, les dice que, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, los hermanos en Berea estudiaban la escritura y veían si lo que el apóstol Pablo enseñaba en su doctrina, en su enseñanza diaria, eran efectivamente acordes con la revelación bíblica. Y parece que lo de Tesalónica, y por eso es que le hace el consejo el apóstol Pablo también, el apóstol Pablo dice a los de Tesalónica en Tesalonicenses 5:21, examinen todo, retengan lo bueno. Y en esta comparación que hace con lo de Tesalónica, dice que los de Berea eran personas que escudriñaban cada día las escrituras. O sea, estamos hablando de que escudriñaban cada día lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, para ver si lo que el apóstol Pablo estaba enseñando acerca de Jesucristo y el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección estaban en la escritura y estaban acorde a la revelación de Dios. Y claro que estaban acorde, pero la gente de Berea escudriñaba, no se tragaba sin pensar ni analizar. Por lo tanto, ellos sí tenían un pensamiento crítico. Primera de Pedro 3:15 dice: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. El apóstol Pablo llama a estar preparados para que todo aquel que nos pida razón, que nos pida de alguna manera fundamentos acerca de lo que nosotros creemos de nuestra fe, nosotros las tengamos y hayamos reflexionado en torno a eso, que no seamos grabaciones que repitan lo que otro dice, sino que seamos personas que hayan analizado, hayamos absorbido la verdad en búsqueda del Señor, hayamos comprendido las cosas. No seamos como loros que repiten lo que otro dijo, sino que en realidad si efectivamente estemos preparados para responder porque anteriormente hayamos hecho una reflexión profunda de las cosas. Y un proverbio que me gustó mucho dice en Proverbios 14:15, el ingenuo cree todo lo que le dicen, el prudente
se fija por dónde va. El ingenuo cree todo lo que le dicen. Fíjese en lo que está diciendo ahí. Nos está advirtiendo el proverbio de que no debemos ser personas que lo creen todo de buenas a primeras. Hay personas que para predicar, para enseñar, son muy elocuentes, muy convincentes, son carismáticos, tienen una forma de llegar a la gente que podría cualquiera creer inmediatamente todo lo que dice, pero uno siempre debe tener cuidado con eso, decir, a ver, analizo lo que dice, lo pongo a prueba, escudriño la escritura, veo si efectivamente lo que está diciendo es así, si me surge una duda, no creer inmediatamente la explicación que me da, sino que si me surge una duda, ir a la palabra, ir a algún comentario bíblico, ir a un diccionario bíblico, buscar lo que la palabra dice, porque debe ser así, no puede ser de otra manera. Por eso es que el pensamiento crítico, como lo dije en un principio, ayuda mucho para el fortalecimiento de nuestra fe. Los beneficios que tiene el pensamiento crítico para la fe cristiana. Nos da capacidad de reflexión. Podemos, a través del pensamiento crítico, reflexionar en lo que estamos leyendo. Y fíjese lo importante que es ese primer punto. Reflexionar en lo que nosotros estamos leyendo significa que yo tomo la palabra de Dios y soy capaz de, en mi mente, y es el segundo punto que quiero tocar, pero si yo soy capaz de no ser tan cuadrado, en mi forma de ser, en mi forma de pensar, y tengo la capacidad de reflexión, si hay un pasaje de la Biblia que yo no comprendo, debo tener la capacidad de reflexionar y decir, bueno, lo buscaré en otra versión. Y si esa otra versión no me queda clara, busco otra versión que sea con un buen respaldo de una buena casa de traducción bíblica. Estoy hablando de las Sociedades Bíblicas Unidas, estoy hablando de las sociedades bíblicas que... Se me olvidó el nombre de la otra sociedad bíblica, la Sociedad Bíblicas Unidas y la Sociedad Bíblica... se me olvidó. La Sociedad Bíblica Internacional, eso es. La Sociedad Bíblicas Unidas y la Sociedad Bíblica Internacional. Ser capaz de buscar una buena traducción bíblica y en esa traducción bíblica tratar de buscar y escudriñar para comprender, tener capacidad de reflexión. El segundo punto es ser flexibles. A veces, y es verdad lo que dice la gente acerca de nosotros como evangélicos, que somos tan cuadrados, tan inflexibles, que no somos capaces de escudriñar la escritura para darnos cuenta muchas veces de que no podemos tener un pensamiento tan inflexible. No me refiero a cosas que el Señor condena ni nada por el estilo, sino que a veces se han cometido errores en los púlpitos tan grandes, pero tan grandes, que uno dice, pero ¿cómo no fueron capaces de leerlo de otra manera? Cuando en Romanos, en la versión Reina Valera, el apóstol Pablo empieza a hablar acerca de algunos consejos y le dice que hagamos el bien, y que le hagamos el bien a nuestro enemigo. Porque si hacemos así, dice la Reina Valera, ascuas de fuego se amontonarán sobre su cabeza. Muchas predicaciones surgieron de que las ascuas de fuego era condenación eterna por parte de Dios sobre aquellos enemigos nuestros. Pero si nosotros teníamos un espíritu más flexible, podíamos ir un poco más allá y buscar otras versiones de la Biblia y podíamos llegar a comprender que lo que decía ese pasaje de ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, sencillamente lo que estaba diciendo, que era una especie de dicho hebreo, lo que estaba diciendo en realidad era que al hacer nosotros bien con aquellos que nos hacen mal, íbamos a hacer que se pusieran rojos de vergüenza. Sencillamente eso. Por lo tanto, cuando uno tiene un pensamiento crítico, si hay pasajes que uno no comprende, debe ser capaz de ser flexible y buscar, de ser capaz de escudriñar un poco más allá y no quedarnos con aquello que a alguien se le ocurrió interpretar acerca de algún pasaje. Por eso es que me gusta tanto tener varias versiones de la Biblia y buscar, si algo no lo comprendo, lo busco en una, lo busco en otra, lo busco en otra. Hay tantas traducciones bíblicas, de buenas casas de traducción bíblica, Sociedad Bíblicas Unidas, Sociedad Bíblica Internacional. Y frente a eso, es necesario decir que también a veces la gente, porque le han regalado, a veces tiene la Biblia de los Testigos de Jehová. Bueno, esa no es una buena traducción bíblica. Entonces,
el tercer punto es que cuando tenemos un pensamiento crítico aplicado a la fe cristiana, tenemos una buena detección de sesgos. Es decir, cuando algo está cargado para un lado porque alguien lo quiso cargar para ese lado, no porque la palabra de Dios lo diga, sino que porque efectivamente alguien lo quiso cargar a través de su propia argumentación, no porque el texto bíblico lo diga. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un pensamiento crítico aplicado a la fe cristiana, somos capaces de detectar eso. El cuarto punto es la capacidad de dudar de las cosas. Dudar de las cosas no es malo. Dudar de las cosas, cuando nosotros lo hacemos con un espíritu sincero, humilde, que tiene como propósito buscar la verdad, no es malo, sino que nos lleva a tener un conocimiento más profundo de Dios. Y por último, el beneficio del pensamiento crítico aplicado a la fe cristiana es la motivación y la curiosidad, porque nos motiva a aprender, porque nos motiva a ir más allá, nos motiva a buscar, a comprar, a tener acceso a material en internet, a buscar en alguna librería bíblica buenos comentarios bíblicos, buenos diccionarios bíblicos, nos motiva a aprender y a buscar la verdad a través de más fuentes que complementan la palabra de Dios. Y nos da curiosidad por saber más, por conocer más. Y cuando uno empieza a descubrir cosas de la palabra de Dios, uno empieza a sorprenderse de tantos detalles del contexto cultural, del contexto geográfico, de las costumbres del tiempo en el que se escribió el texto, y así vamos complementando mucho más acerca de lo que la palabra de Dios dice. Y aquí, cuando uno dice, no, es que cuestionarse es malo, no, uno no puede cuestionar, ni siquiera puede cuestionar a Dios. Si tú cuestionas a Dios es pecado. Yo digo que cuando leo a este hombre que cuestionó a Dios, digo, parece que no es tan así. Parece que no es pecado cuestionar a Dios. Parece que no es pecado cuestionar sinceramente, con un corazón sincero y humilde, cuestionar directamente a Dios. El profeta Habacuc, en un momento de su vida, viendo la injusticia, viendo el sufrimiento, viendo la opresión de aquellos que querían mantenerse fieles al Señor, cuestiona a Dios directamente y le dirige preguntas muy, muy directas a Dios. Que alguien, si yo las hiciera hoy, alguien podría decirnos que eso es irrespetuoso, pero no. Y nosotros vemos aquí, y yo le voy a invitar a que busquen su Biblia Habacuc 1, del 1 al 4, la palabra de Dios dice así: esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acusa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Miren los cuestionamientos de Habacuc, que son muy profundos en base a la situación social que él estaba viviendo, de cómo estaba la condición espiritual del pueblo de Israel. Y le dice, ¿hasta cuándo, Señor? Fíjese que el versículo 2, hay dos preguntas que dicen ¿hasta cuándo? Algunas personas podrían decir que llegó a ser irrespetuoso, que Dios se enojó con Habacuc. Pero si usted lee a Habacuc, se va a dar cuenta que en ningún momento Dios se enoja con él por sus cuestionamientos. Porque el profeta Habacuc no tenía el propósito de ser irrespetuoso ante Dios, sino que frente a la calamidad y el sufrimiento y la injusticia, él con un corazón humilde, con un corazón sincero, cuestiona a Dios y le dice, ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Preguntas de un pensador crítico, de alguien que dice, bueno, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Dios, dame una explicación. Y frente a eso es que es un ejemplo para nosotros hoy. Es un ejemplo para nosotros hoy en la sociedad que nos está tocando vivir, en una sociedad que está cada vez más violenta. Y nosotros podríamos cuestionarnos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, debemos ver violencia en nuestro país? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué te clamamos y tú no reaccionas? Si lo hacemos con un corazón sincero y humilde en esos cuestionamientos, Dios no se va a molestar con nosotros. El que no es pensador crítico,
el que no cuestiona las cosas, el que no analiza la situación que estamos viviendo, o que en este caso como Habacuc, que cuestionó el momento cultural, el momento social que estaba viviendo, el pensador que no es crítico deja pasar las cosas y ni siquiera pregunta nada, vive en medio de la injusticia, vive en medio del sufrimiento y no cuestiona nada. En cambio, Habacuc es capaz de preguntarle directamente a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Tremendo, ¿cierto? Y ese es un ejemplo para nosotros. Pero ojo, no se trata de ser irrespetuoso, no se trata de ir contra Dios, sino que es buscar y conocer más a Dios, como lo hizo Habacuc. Los cuestionamientos del profeta eran sinceros y apuntaban a conocer la voluntad de Dios, a conocerle más profundamente. Y ese es el fin del pensamiento crítico, conocer más a Dios, conocer su voluntad, no ser como un científico que disecciona hasta lo más mínimo todas las cosas solamente con el afán de conocer. No, aquí es para conocer, encontrarnos con Dios, tener una relación más íntima. Y es un claro ejemplo, el profeta Habacuc, de cómo el pensamiento crítico se aplica a la fe cristiana. Y la reflexión, y aquí yo me encantaba cuando en la iglesia cantábamos esto, me encantaba. La reflexión final del profeta es genial, porque justamente todas sus preguntas y cuestionamientos directos a Dios lo llevaron a un conocimiento más profundo de él, mucho más profundo, porque Dios le respondió, de partida Dios le respondió de una manera que él no esperaba, donde Dios le dice que iba a levantar un pueblo muy cruel para acechar al pueblo de Israel, para arrastrarlos. Y el profeta Habacuc, sin entender qué estaba pasando en la respuesta de Dios, al final él logra comprender. Y él dice que aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. ¡Qué tremendo! Fíjese que el pensamiento crítico del profeta Habacuc lo llevó a conocer más a Dios, conocer mucho más profundamente a Dios, que aunque todo escasee, que aunque todo falle, que aunque todo vaya mal, el que yo alabe a Dios no depende si me va bien o me va mal. El que yo obedezca a Dios no depende si tengo o no tengo trabajo, si fracaso o si tengo éxito. Alabar, servir, obedecer a Dios no tiene que ver con mi condición. Es por eso que cuando nosotros conocemos bien la palabra del Señor, podemos detectar inmediatamente cómo es que aquellos que predican la prosperidad y que si yo soy próspero económicamente es porque estoy siendo bendecido por Dios y que si soy pobre es porque estoy haciendo algo mal, me doy cuenta a través del estudio de la palabra y del pensamiento crítico, de analizar lo que escucho, me doy cuenta que eso no es un verdadero evangelio, que eso es un falso evangelio, como fue ya dicho, que el evangelio de la prosperidad era un falso evangelio. Pero van a venir otros, y van a venir otras doctrinas, y debemos estar preparados para eso, para entender, y para eso debemos conocer bien el texto, debemos conocer bien la palabra, debemos analizar, comprender, y darnos cuenta que la fe cristiana es mucho más allá que leer, y tragar, sin reflexionar. Debemos dar espacio, tiempo a la reflexión, porque si no, seremos arrastrados hacia cualquier doctrina loca. Y cuando yo digo cualquier doctrina loca, basta ver la historia de cuántos casos. El caso del profeta David Koresh en Waco, Texas. El caso de Jim Jones con lo que es en esa comunidad agrícola de fe donde se suicidaron más de 900 personas tomando arsénico. Gente que se tragó lo que el otro decía sin cuestionarlo. Por eso es que el pensamiento crítico, a pesar de que pudiéramos llegar en algún momento a cuestionar a Dios, cuando se hace con un corazón humilde y sincero,
Dios no se molesta con nosotros. Cuando el propósito es buscar y conocer más a Dios y su voluntad, el pensamiento crítico hace muy bien para el desarrollo de nuestra fe. Por lo tanto, el consejo de la palabra es examinarlo todo y retener lo bueno. Cuando nosotros volvemos a ese texto y lo leemos ahora un poco más amplio, no solamente el versículo 21, la palabra del Señor dice: no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Aquí el apóstol Pablo llama a someter a todo a prueba, que podamos tomar lo que leemos, escuchamos y someterlo a prueba, cuestionarlo, si es verdad o no es verdad, por qué se dice, por qué se cree, de dónde vino, qué dice la palabra de Dios, por qué la palabra de Dios dice eso, y tantas preguntas que podemos hacer. El apóstol Pablo también nos dice que, y a través del consejo que nos da en Primera de Tesalonicenses del 5, del 19 al 22, que en los tiempos difíciles que nos toca vivir, cuando tantas doctrinas y creencias andan por ahí, se hace necesario poner todo a prueba. Se hace necesario, hermanos y hermanas. No nos traguemos todo. No seamos ingenuos. La palabra del Señor dice que debemos ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. En este mundo, ¿cómo nos debemos mover? Por lo tanto, no seamos ingenuos. No creamos todo lo que la gente publica porque está lleno o de falsedades, o de cosas sesgadas, o de cosas que tratan de ensuciar el nombre de Dios. Y nosotros no podemos tragarlo así como si fuera una gran verdad. Debemos someterlo todo a prueba. Otra cosa que es importante es que nos dice que no apaguemos el Espíritu Santo, que busquemos, y eso tiene que ver con que, y es palabra del apóstol Pablo también, y palabra de Dios en otros pasajes, que tiene que ver con buscar su llenura y la guía del Espíritu Santo. Y es aquí donde nosotros debemos ir buscando este equilibrio, el equilibrio del pensamiento crítico. El pensamiento crítico no debe dejar el Espíritu Santo a un lado. No por ser un buen investigador y examinarlo todo y ponerlo todo a prueba, tengo que apagar el Espíritu. Es todo lo contrario. Si yo busco a Dios, si yo examino, si yo escudriño la Escritura, si yo cuestiono algunas cosas, me voy a encontrar más con Dios. Y a través de la guía de su Espíritu Santo, su llenura, voy a poder crecer, voy a poder ser de bendición, voy a poder ser más útil para el Señor en su obra. Y el apóstol Pablo nos llama a retener lo bueno, es decir, que seamos capaces de colar las cosas y seamos capaces de retener lo bueno y desechar lo malo. No podemos ser como un embudo que uno le echa un contenido y sale todo por el otro lado sin retención. No podemos ser como una piedra donde nada lo penetra, donde nada llega. Debemos ser un colador donde tomamos, recibimos, lo colamos y retenemos lo bueno y desechamos lo malo. Y eso se hace a través de la reflexión bíblica, de la reflexión acerca del conocimiento que nosotros tenemos de Dios, del conocimiento que nosotros vamos adquiriendo de Dios día a día, porque Dios no es como un santo de las figuras de yeso que son definidos, que tienen un rango de acción según los que creen en ellos, que solamente tienen un área, que para algún santo, según la necesidad voy a tal santo, que según la otra necesidad voy al otro. A Dios, y yo, perdone que lo diga de esta manera, pero es lo que yo creo, porque lo veo en la palabra. Dios solo se ha revelado, por lo tanto, me va a tomar la vida y la eternidad conocerlo. Por lo tanto, debo ser capaz de buscar, escudriñar la Escritura para conocer más a Dios y nunca lo voy a poder terminar de conocer, porque Dios es inmensamente grande, infinito, que ni los cielos de los cielos lo pueden contener. Por lo tanto, yo siendo finito, no voy a poder tener todo el conocimiento de Dios, es un descubrimiento del día a día. Por lo tanto, no puedo apagar el Espíritu porque es el que me guía, pero tampoco puedo tragarlo todo. Y el Señor me llama a examinarlo y a retener lo bueno y desechar lo malo. Por lo tanto, debemos buscar el equilibrio. Y cuando buscamos el equilibrio, me gusta este pasaje porque nos da cuenta de cómo las cosas las dijo el profeta Oseas en su momento, cuando él dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hay una versión en la Biblia que es una versión en inglés,
que parafraseó este pasaje y lo parafraseó de la siguiente manera: mi pueblo está en ruinas porque no sabe lo que es correcto o verdadero. Por lo tanto, cuando yo hablo de buscar el equilibrio, tiene que ver con buscar y conocer lo que es correcto y verdadero, porque si no, la iglesia va por un rumbo equivocado, si no tiene conocimiento de lo bueno y de lo malo, de lo que es correcto y verdadero respecto a Dios. Porque aquí habla del conocimiento de Dios, no del conocimiento secular. Habla acerca del conocimiento de quién es Dios. Y si yo no conozco a Dios, muy poco sabré discernir lo que es correcto, lo que es verdadero. Por lo tanto, el pensamiento crítico debe apuntar a un conocimiento más profundo de Dios, a descubrir verdades profundas de Él, a encontrarnos con Él y con su Espíritu. El equilibrio debe ir por ahí. No conocer por conocer, no sabernos la Biblia de memoria y no aplicarlo en nuestra vida. No sabernos la Biblia de memoria y nunca tener la guía y ni dejar que el Espíritu Santo haga su obra en mí cada día. El equilibrio necesario tiene que ver con que el pensamiento crítico me debe llevar a mí a conocer a Dios, para conocerlo más profundamente y encontrarme con Él cada día y ser guiado por su Espíritu. Ese es un equilibrio correcto frente al pensamiento crítico. Por lo tanto, quiero terminar con algunas cosas que el pensador crítico debe tener. Y el pensador crítico cristiano debe tener una mente abierta, debe ser analítico, debe ser profundo, buscador de la verdad, detallista, bien informado, cuidadoso, reflexivo, lógico, sistemático, investigador. Busquemos ser un pensador crítico cristiano, aplicando el pensamiento crítico a nuestra fe, porque nos va a llevar, como les decía, a encontrar un equilibrio de conocimiento de la palabra de Dios, que nos lleva a conocer más a Dios más profundamente, tener la guía de su Espíritu para las decisiones que nosotros hacemos. Porque así no seremos arrastrados por cualquier doctrina tonta, vacía, hueca. Por lo tanto, el propósito final que aparece en la palabra de Dios es el siguiente. Dice la palabra del Señor en Efesios que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Pero ¿cómo es que se logra el no ser más como niños, el no ser llevado como las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina? ¿Cómo se logra eso? Porque hemos sido capacitados para la obra, capacitados para la obra. Y llegaremos a la unidad de la fe, ojo, la fe y el conocimiento. La fe y el conocimiento, fíjese que no están divorciados. La fe y el conocimiento no están divorciados. Conocimiento del Hijo de Dios, conocer más a Dios a través de una reflexión profunda, de un pensamiento crítico, no está divorciado de la fe. Y nos va a llevar ¿a qué? A ser una humanidad perfecta, que se conforme a la estatura de Cristo. Así no seremos más como niños. Por lo tanto, estimados hermanos y estimadas hermanas, les invito a que usted pueda ser un pensador crítico, una pensadora crítica, que pueda ser capaz de reflexionar, de tomar la palabra de Dios y preguntarse aquello que no entiende. Y viendo usted el ejemplo de Habacuc, si usted tiene preguntas, eso no es malo. Si usted tiene dudas, tampoco es malo. Sencillamente, si usted va en búsqueda de la verdad, va a ser muy edificante. Y le va a permitir conocer mucho más al Señor. Estimados hermanos, Dios le bendiga y que el Señor pueda traer bendición a su vida a través de la palabra que acabamos de ver. Que podamos ser buenos pensadores críticos. Porque una iglesia en acción es aquella que
es capaz de ir creciendo en su fe a través de lo que la palabra del Señor dice. Que el Señor les bendiga y que tenga una excelente semana. Hermanos, un gusto poder saludaros en el día de hoy. Como pueden darse cuenta, el mes de octubre tiene un sentido especial para nosotros porque es el mes de misiones. Es por esto que la iglesia quiere levantar una ofrenda durante la última semana del mes para poder ir en ayuda y apoyo de los misioneros que sostienen la obra bautista. Para esto los invito a que ustedes puedan hacer llegar sus ofrendas a la cuenta que va a aparecer aquí en el video o se va a informar a través de los canales oficiales de la iglesia. Les insto a que puedan hacerlo. No muchos podemos ir a misiones. Esta es una forma también de apoyar y de hacer misiones. Así que muchas bendiciones para ustedes. Nos estamos viendo. Saludos. Reunión de jóvenes. Te invitamos todos los domingos a las 19 horas. Todos los lunes a las 19 horas, reunión de oración. Por plataforma Zoom a las 19 horas. Todos los miércoles a las 20:30 horas, estudio bíblico sobre el libro Desilusión con Dios de Philip Jensen. Día jueves 20 horas, estudio bíblico de hermanas con el libro La mujer agotada de Stephen y Greg. El culto infantil todos los días sábados a las 16 horas. Te esperamos por plataforma Zoom. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Buenos días, mis queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor y nos permitimos este tiempo para poder reflexionar en las características que el pastor de una congregación debe manifestar y debe desarrollar. En el día de hoy nos preocuparemos de el que el ministro del Señor debe ser un fiel predicador de la palabra. En un tiempo donde la gente ansía escuchar la palabra del Señor, ese compromiso de la predicación de la palabra es un don que muchas personas tienen y tienen esa facilidad y esa habilidad para poder expresar en forma oral el tremendo mensaje que el Señor nos manda compartir. La predicación expositiva puede definirse como la proclamación de la palabra del Señor, en la que el predicador claramente expone el significado original del texto bíblico y brinda las implicancias de esta verdad para influir en la vida de todas las personas. Para poder proclamar este significado original con autoridad, el predicador debe primero entender ese significado con precisión. Esto es por eso que el expositor fiel debe primero pasar muchas horas en el estudio de la palabra antes de estar listo para la hora de la predicación. Una vez detrás del púlpito,
Su predicación debe estar marcada por su fidelidad al texto bíblico. Yo me gozo con los hermanos que predican en nuestra iglesia, porque cada una de sus expresiones y de sus ideas está respaldada con textos bíblicos. Eso nos demuestra que aquellas ideas no son propias de nuestros hermanos, sino son propias del Señor mismo, que son reveladas en su palabra. Debe ser comunicada con claridad. Una de las leyes de la comunicación es que el comunicador es también responsable de lo que comunica, lo que entiende la gente. De allí la importancia de tener esa claridad y ese bagaje para poder expresar la verdad de la palabra del Señor. Pero también se debe de notar que hay una confianza en el Espíritu Santo, que es el que hace la obra en el corazón de las personas. Transforma las vidas de aquellos que oyen, y el predicador fiel debe exhortar a las personas a vivir la verdad que está siendo proclamada por él. En otras palabras, querido hermano, la palabra del Señor en 2 Timoteo dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Una de las tareas del ministro de la iglesia es presentarse aprobado delante del Señor. En la tarea de la predicación tenemos muchas personas que hacen hermosos estudios bíblicos, que tienen un bagaje, un conocimiento de las Escrituras. Sin embargo, no tienen el don de la predicación, en donde no se ve el énfasis, no se ve el entusiasmo, no se ve ese denuedo con el que deben hablar. Y en el pastor debe concentrarse todas estas cosas, y el permitir que el Espíritu Santo pueda ir trabajando con todos estos elementos, porque en estas palabras, hermanos, hay vida, lleva vida a los seres humanos. Pidámosle al Señor que esta virtud pueda ser reconocida en la vida de nuestro pastor, que Él pueda hablar con autoridad, que Él pueda hablar con libertad, que Él pueda hablar con conocimiento. Dale, Señor, el don de la palabra para hacer su trabajo. Les invito que oremos en esta mañana. Amoroso Señor, frente a tu palabra, queremos agradecerte primeramente porque tú te preocupaste de enseñarnos a cada uno de nosotros cuáles son las virtudes, cuáles son los elementos que tú has dotado a los ministros que están frente a una congregación. Reconocemos, Señor, que el don de la palabra es importante en un siervo para anunciar con autoridad, con alegría, con entusiasmo el mensaje de salvación. Señor, en esta hora yo te pido en el nombre de Jesús que tú dotes a nuestro pastor de esta virtud, que tú le des la facilidad de palabras, que tú les des la cultura necesaria para poder expresarse, que tú le dotes, Señor, de una buena dicción, de manera que su palabra pueda ser oída y entendida por todos. Pero por sobre todas las cosas, Señor, te pido que Él ponga su vida a tus pies para que sea el Espíritu Santo quien utilice, Señor, como un instrumento la vida de un pastor. Quédate con nosotros, con nuestra congregación, que cada día, Señor, podamos estar orando y intercediendo, doblando nuestra rodilla, suplicando que tú mandes un siervo para servir en este lugar. Quédate con nosotros y bendice a nuestro pastor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, antes de retirarme, quisiera recordarles el compromiso que tenemos como iglesia de estar orando a las 10 de la noche. Tal vez el horario no es tan importante. Lo que sí debemos hacer es que cada día debemos orar para que el Señor nos entregue un siervo
elegido por Él. Que el Señor les bendiga. Iglesia Bautista Luz y Vida, una comunidad de creyentes adorando y sirviendo a Dios. Proclamando el Evangelio.